Bienvenidos amigos nuevamente. Ahora les voy a hablar sobre qué es el paganismo. El paganismo es una síntesis. Quiere decir que el término viene de paganos. Significa los antiguos pueblos adoradores de ídolos, imágenes, fetiches, monumentos, ídolos, entre otras parafernalias que los antiguos pueblos dijeron, extrajeron, fábulas, mitos, leyendas, la tradición misma. Los pueblos de la antigüedad, los pueblos bárbaros, los pueblos que tenían su mística universal, fueron los que llegaron con este conocimiento a lo que ahora llamamos la modernidad. El término pagano es un término muy antitético y no muy genérico. ¿Por qué? Porque no se suele estudiar mucho, se suele vivir, se suele sentir el propósito, pero casi nadie entiende el valor fundamental que fueron los antiguos pueblos misteriosos, como lo fue el pueblo de Babilonia, un pueblo que Heródoto decía que era cuna de las religiones. ¿Por qué el padre de la historia diría que este pueblo era cuna de las religiones? ¿Por qué? Porque de allí surgieron las grandes ideas, las ideologías que conllevarían a los demás pueblos, naciones, entre pueblos andinos o pueblos precolombinos, ya si hablamos en cultura general, fueron pueblos no civilizados, en los cuales los romanos también llamaron pueblos bárbaros a los pueblos que eran incivilizados e inculturizados como ellos, porque ellos venían de una cultura superior, una cultura diferente. Pero no queremos hablar sobre cultura, sino sobre el paganismo. Que el paganismo concluyó en sistemas politeocráticos. Poli significa mucho. Teo significa Dios, pero ellos eran politeístas, que adoraban a muchos dioses, fuego, aire, viento, tierra, mar, lo mismo que lo hacen las culturas africanas, el vudú, la macumba, el palo mayombe, el candomble, si hablamos en lo que es el antítesis entre los pueblos bárbaros, los mexicanos, que también ellos eran pueblos de origen pagano, de culturas que tenían arraigos y que también habían sido impuestos por otros pueblos colonizadores, que venían colonizando ciertos pueblos y se adherían a ellos formando una especie de sincretismo religioso. Es ahora donde hablamos de popularidad. No hablamos de la popularidad como lo que tienen pues los cantistas de ahora, lo que es pues fuerzas. No. Lo que hablamos son religiosidades. Pueblos que tenían la tradición arraigada, que tenían supersticiones, Babilonia, Egipto, Mesopotamia, los medos, los persas, la cultura africana, Aksum, entre otros. Tenemos los vikingos, que eran pueblos bárbaros, los normandos, los visigodos, los ostrogodos, que eran pueblos simplemente no cristianizados. Cuando llega el tiempo de que la religión se hizo única y se unificó. Pero en el paganismo vemos símbolos, vemos animales sagrados,
tal como tenemos los mitos griegos, los mitos romanos, que se componen a una transposición de los mitos griegos, porque ellos también anexaron cierta parte de la mitología griega comparándola con la mitología romana, siendo un historiador el que dijo que Roma había sido en aquellos entonces fundada sobre fundamentos paganos, siendo la misma capital de Roma un asentamiento del alumbramiento del paganismo. Vemos también lo que era el realce del neopaganismo. ¿Qué quiero decir con el neopaganismo? Significa que a la raíz de la caída de los imperios y la cristianización de estos, se convirtieron en pueblos católicos, por así llamarlos. Entonces, cierto grupo de hombres, para que el paganismo no cayese, para que el paganismo no desapareciese, fundaron el neopaganismo, que significa neo, significa nuevo, paganismo significa cultura, la tradición, las normas, las riquezas que ellos tenían, en los cuales era al mito, era la tradición, eran los cuentos, a las leyendas que ellos mismos tenían, era a lo que ellos mismos habían formado como personas, como lo que eran pueblos asentados y afincados dentro de sí mismos, posteriormente cristianizados. Es por eso donde surgen también las figuras, los retóricos, que ellos mismos también dan muestra de sí mismos cómo se desarrollaría el mundo, una parafernalia completamente distinta a lo que vemos en la filosofía y lo que vemos en el paganismo. El paganismo es una síntesis de los pueblos antiguos, no civilizados, pero con una etapa de civilización, y a los pueblos que se llamaban los pueblos antiguos, los neolíticos. Neos, nuevo. Lítico significa piedra, la nueva piedra. O ya después comprenden la etapa del hierro, el bronce. Pero nos olvidamos de las cosas importantes, que el paganismo imperó en toda Asia. Claro que muchos no creen, que dicen, no, pero yo no soy pagano y que tantas cosas, y han venido canales y diciendo cómo ser pagano. Mira, lo que ellos digan es completamente distorsionado y completamente antitético, que ponen a veces algunos en su canal cómo ser un pagano, pero no explican realmente qué es la cultura del paganismo, que el paganismo es la cultura de los pueblos, la cultura de la gente, sociocultural y además sociopolítica. ¿Por qué? Socio es la sociedad, cultural significa a lo que ellos tenían, monumentos, imágenes, reinos, sociocultural, pero también sociopolítica. ¿Por qué? Porque los políticos de aquellos entonces, hablemos bien claro, las culturas helénicas, ellos tenían un asentamiento principal, que ellos ya eran cultura, pero eran culturas en sí paganas, por Heleno, un mito muy antiguo que narra toda esta esta parafernalia, sí, es algo que la gente debería conocer, debería ver, pero realmente no lo ven y no lo conocen, porque ellos mismos están ensimismados en otras cosas que no son realmente la realidad. Paganismo, como ya bien he dicho, viene de las culturas antiguas, culturas paganas. Pagano significa pueblo, de idioma latín, que existió en aquellos entonces en Roma. Mucha gente académica, otros saben hablar latín, los que hablan varias lenguas, conocen estos términos, pero en sí se va a denotar la carencia por el conocer qué es realmente
significa el paganismo. Paganismo es cultura, pero la cultura también tiene sus declives, porque hay culturas que han pasado y que son de más de miles y miles de años. Por ejemplo, lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, que es una ciudadela donde hay monumentos con constelaciones paganas, con imágenes. También tenemos la ciudad de Ur de los caldeos, también que ha encontrado monumentos, pero más específico que estos rasgos han adquirido ciertas notoriedades dentro de las culturas animistas africanas. ¿Por qué? Porque ellos han cogido cierta similitud que el animismo ya forma parte de su cultura y forma parte ya de su identidad y de lo que ellos quieren formar, de los que ellos han formado y siguen hasta ahora formando dentro de cada comunidad, dentro de cada cofradía, dentro de cada uno de sus hijos, hijas, en general. Lo que yo refiero es que el paganismo es una síntesis de lo que era el mundo antiguo, pero no cristianizado, porque la cristianización supuestamente viene ya mucho después, ya con el advenimiento de Jesucristo, en la nación judía, el paganismo, tiempo después en Roma empezó a caer. Tenemos el caso de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata quería así implantar de nuevo el paganismo, que en ese entonces ya era cristianizado. Y hubo pueblos que se iban cristianizando poco a poco. Claro que hubo muertes, pero esos pueblos se sincretizaban. O sea, cogían partes y ellos mismos ya referían en sí mismos una identidad. Es como una nacionalidad. Peruanos, argentinos, bolivianos, ya adquirían la nacionalidad. Es por eso que el paganismo en los pueblos antiguos era una sociedad que tenía su identidad, pero cuando venían otros pueblos a destruirlos, derrotarlos y posteriormente conquistarlos, ya era una mezcla, era sincretismo, que significa fusión, unión de liturgias, de cantos, de ceremoniales. No voy a decir que el catolicismo tiene muy poco o bastante de todo esto. Claro que sí. Tiene un poco del caldeo, sí. Tiene un poco del babilonio, sí. Es por eso que hay muchos que si bien hablan sobre el paganismo, pero también hablan sobre las diferencias del paganismo con el cristianismo, o también hablan sobre el paganismo cristiano, según ellos van, entre comillas, quieren dilucidar con sus ideas, pero en sí esa es la idea del paganismo, que es una manera en la cual el mundo se desarrolló. Tenemos a los griegos el Partenón, que lo creó Fidias, que ocupaba todos los dioses principales, Zeus, Atenea, o Palas, Hefesto, Hera, Hermes, entre otros, que también tenía una especie de ceremoniales, de cultos. Eso es lo que corresponde al paganismo. Muy diferente a lo que es la religión. En un video anterior a otros videos, hice una comparación de el paganismo con la religión y el paganismo. ¿Qué tiene en común? Ahí yo dije que tenían en común ambos, porque ambos se juntaban, se unían en uno solo, porque ambos iban de la mano, tanto el paganismo como la religión. Sin religión no hay paganismo. Las culturas antiguas tenían la costumbre
de juntar ceremoniales, de tener animales sacrificatorios. Tenemos, por ejemplo, la hecatombe, tenemos, por ejemplo, relatos míticos sobre Hermes, Hefesto, Ares, Vulcano, entre otros, que es parte de las culturas paganas. No queremos alejar a lo que es el mito, la tradición, o lo que es la religión, o la religiosidad que impera o se vive en el mundo actual. Uno dirá, pero en el mundo actual no existe paganismo. Amigos, en el mundo actual el paganismo todavía sigue imperando. Muchos dicen, no queremos ver, eso es tema tabú. ¿Pero qué es tabú? Algo que está escondido y que uno necesita ver para que saque conclusiones. Ese es el paganismo. Son términos que conllevan a pueblos no civilizados, no cristianizados, pero que creían en la vida del más allá, tenían liturgias, tenían ritos, tenían ceremoniales. Incluso el catolicismo dice que son religiosos. Sí, está bien, se les respeta porque es su cultura de ellos, es su identidad de ellos. Sí, yo los respeto, mas no comparto lo que ellos dicen que no son paganos, ¿ya? Esa es una excepción, no quiero ofenderlos a ellos, pero en fin, ¿quién soy yo para decir lo que ellos tienen que hacer o dejar de hacer? Pero en sí, ese es el paganismo, amigos. El paganismo sigue imperando en el mundo actual. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos y además a veces decimos, no, pero la mitología, los cuentos, las tradiciones, ya, ese es obvio, ese es aparte. Estamos hablando sobre paganismo, pero en el paganismo ahí impera la religión, la tradición, las sectas, masones, francmasones, illuminatis, huesos y calaveras, skull and bones, las sectas satánicas, la pseudociencia, los ovnis, los platillos voladores. Todo es una parafernalia que se ha juntado en una sola y han contaminado al mundo actual, que venían formando como un grupo ya supuestamente ya pagano. Supuestamente ya se mezcla el paganismo con la tradición, con la religión, con la sociedad en que uno vive. Si este video, amigos, les ha gustado, les digo que manden un gran like, regálenme también un comentario, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video.